Bueno, ¿cómo están? Buenas madrugadas por tercera vez, las 3:24 de la mañana, 11 de mayo de 2021, martes, Madrid. Disculpe, es la Coca-Cola. La Coca-Cola es un vicio que tengo que dejar poco a poco porque estoy comiendo mucho menos, pero piano piano todo, ¿no? Bueno, aquí voy a hablar de cómo está estructurada la enseñanza de la filosofía, ¿no? Para que tengan un marco de, bueno, para aquellos que quieran estudiar filosofía o les interese, de algún modo tengan un marco, ¿no? Entonces, en primer lugar, la filosofía, la historia de la filosofía está dividida en 4 grandes épocas. La primera época de la filosofía es la filosofía antigua. La filosofía antigua comienza con los presocráticos, que son Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, Demócrito, los pitagóricos, Anaxágoras, el importantísimo del ser, Parménides, etcétera, ¿no? Heráclito, esos son los presocráticos, ¿no? Que, bueno, son muy interesantes, pero se conserva poca parte de su obra, ¿no? Pero son sumamente interesantes. Luego de los presocráticos vienen, todavía en la filosofía antigua, luego de los presocráticos vienen los sofistas. Los sofistas son aquellas personas que usan la retórica, que le dan vuelta y vuelta a los asuntos, hablan y hablan, pero al final no producen ningún conocimiento. Es, como decimos en Venezuela, habladera de paja. Los sofistas hablaban y hablaban de muchas cosas, pero no producían ningún conocimiento. Era hablar para marear a la gente, para dárselas de sabios, pero en realidad no transmitían ningún conocimiento ni lo producían. Lo de ellos era pura retórica. Por eso cuando un político hoy en día no hace más que decir tonterías, pero no dice nada en concreto, uno dice pura retórica, ¿no? Entonces, los sofistas. Luego, bueno, hay más figuras, pero no se menciona todas. Luego está Sócrates. Sócrates, que empieza a dar esa especie de mítines, reuniones en las plazas, en el ágora, en el mercado, y dialoga con las personas, y en este diálogo, mediante este diálogo, trata de llegar a verdades absolutas, ¿no? Y universales, porque la filosofía es la búsqueda de la verdad y la pregunta por el ser. La búsqueda de la verdad y la pregunta por el ser. Ese es el centro de la filosofía. Entonces, está Sócrates, este personaje tan polémico, que es condenado a muerte en Atenas y lo hacen beber la cicuta, que es un veneno, que le daban a tomar a aquellos condenados a muerte. Luego viene el primer filósofo sistémico de la historia, que es Platón. Platón escribe en forma de diálogos. Fue discípulo de Sócrates, ¿no? Y tiene una obra que ya cuando, en el primer video que está colgado sobre Platón, digo porque su obra es un sistema filosófico, ¿no? No lo voy a repetir aquí porque lo dije en el primer video sobre Platón. Platón es un filósofo importantísimo. Su importancia sigue siendo crucial hoy en día. No hay manera de hacer filosofía sin incidir en Platón. Es mucho más importante que Aristóteles. Y bueno, es muy, muy polémico y bueno, es un monstruo de la filosofía. El primer filósofo sistémico, Platón, escribe en forma de diálogos. Luego viene, eso es siglo IV antes de Cristo. En el siglo III antes de Cristo viene Aristóteles. El segundo
gran filósofo sistémico. También tiene un sistema, ya en el video Platón 1 hablo de lo que es un sistema filosófico. Bueno, y Aristóteles. Y allí cerramos, yo no me voy a referir a los filósofos árabes, eso lo voy a dejar fuera porque realmente, aunque soy filósofa e ingeniero también, aunque soy filósofa, en Venezuela no incidimos, no estudiamos, o por lo menos en lo que me tocó a mí, no vimos a ningún filósofo árabe de la corriente y entonces no los voy a tocar. No los he leído, los desconozco. Y como la vida es una sola, creo que no voy a tener tiempo no voy a escoger leer eso y no otras cosas. Entonces, primer bloque, filosofía antigua. Presocráticos, sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Segundo bloque, ¿y dónde termina eso? Aristóteles vive en el siglo III antes de Cristo. Eso no quiere decir que no haya habido más filósofos antes y después, pero son filósofos menores. Segundo bloque, filosofía medieval. Del siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo, más o menos, 10 siglos. El filósofo más prominente de la filosofía medieval es Tomás de Aquino, o simplemente Santo Tomás, como lo llaman muchos. Tomás de Aquino es el filósofo en la historia de la filosofía que tiene la obra más extensa. ¿Todo eso lo escribió él? No. Él vivía en un monasterio, era un religioso y tenía un montón de gente que lo ayudaba. Y a todo le puso su firma, Tomás de Aquino, pero evidentemente ningún ser humano puede producir, y además Tomás de Aquino no vivió precisamente 100 años, ningún ser humano puede producir una obra tan gigantesca como la de Tomás de Aquino. La obra de Tomás de Aquino es un plagio. Esto lo digo a título personal, pero hay muchos filósofos de acuerdo conmigo. La obra de Tomás de Aquino es un plagio de la obra de Aristóteles. Tomás de Aquino leyó a Aristóteles en latín, pero Aristóteles escribió en griego y los árabes tradujeron a Aristóteles al árabe para poder leerlos ellos. Y alguien más tradujo a Aristóteles al latín. Es decir, que Tomás de Aquino leyó un Aristóteles, como dicen los traductores, traicionado, y esto lo dicen en italiano, traicionado 2 veces. Traicionado, porque cada vez que tú traduces, traicionas. Los italianos dicen traduttore, traicionero, algo así, bueno. O sea, al pasar Aristóteles al árabe, al traducirlo al árabe, le habrán cambiado algo. Y no necesariamente a propósito, sino que esas cosas suceden cuando hay traducciones. Y luego, al traducirlo del árabe al latín, pues le habrán cambiado algo más. Entonces, Tomás de Aquino lee a Aristóteles en latín, copia prácticamente la obra de Aristóteles, pero le mete una partícula, que es Dios, el Dios cristiano. Porque cuando Aristóteles escribió, el cristianismo todavía no existía y ese revolucionario llamado Jesús, nacido en Nazaret, todavía no había hecho de las suyas. Entonces Tomás de Aquino toma a Aristóteles, le coloca a Dios, lo plagia y le coloca a Dios por todas partes. Entonces, Tomás de Aquino está considerado el más grande filósofo de la Edad Media, 10 siglos. El segundo filósofo relevante de la Edad Media es Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, que era un filósofo negro, el primer filósofo negro. Agustín de Hipona era un hombre rico que de joven se dedicó a los placeres mundanos, ¿no? Tuvo muchas mujeres, se dedicó a las mujeres, el vino, como suelen decir, y la música, y se dedicó a satisfacer sus pasiones mundanas.
Y en un momento dado, Agustín de Hipona se sintió mal por haber dedicado parte de su vida solo a las pasiones y se reformó, se volvió religioso y escribió filosofía. A mí no me interesa mucho la filosofía de San Agustín. Tiene un libro llamado La ciudad de Dios, que para mí es una locura, jalado de los pelos, que no tiene nada de científico ni tampoco de filosófico, pero bueno, está considerado el segundo mayor filósofo medieval. Y luego está San Bernardo, que yo lo leí en alguna ocasión, está Guillermo de Ockham, etcétera, ¿no? Pero la Edad Media, ese bloque de los filósofos medievales, la filosofía medieval, que dura 1000 años, solo produce a Tomás de Aquino, que simplemente plagió a Aristóteles, y a Agustín de Hipona, y poco más, ¿no? De resto, filósofos menores, y es que el cristianismo, como ustedes saben, impedía pensar, metía en la hoguera a los que tenían ideas nuevas, y frenó, durante 1000 años el cristianismo frenó el avance del conocimiento. Ese es el mayor daño que se ha hecho a la humanidad y lo hizo el cristianismo. Ninguna otra religión ha frenado el avance del conocimiento. Solo el cristianismo, ni siquiera los musulmanes. Ese es el segundo bloque. 1000 años para nada. Luego, aleluya, viene el Renacimiento y entramos en la Edad Moderna. Entonces el tercer bloque en la historia de la filosofía es el bloque de los filósofos modernos. El más prominente de todos es Descartes, o Descartes, como se dice en francés. Y bueno, Descartes cuando era joven se ocupó de la guerra, de hacer expediciones por Europa y en algún momento dado se asentó en Ámsterdam y se puso a escribir filosofía. Es un filósofo espectacular que hizo contribuciones enormes a las matemáticas, ¿no? Y a la filosofía ni se diga, ¿no? Descartes es el filósofo de la razón y él toma su base de Platón. Es el filósofo de la razón. Si ustedes quieren empezar a leer a Descartes por algún libro, no escojan el discurso del método, eso es un grave error. Escojan las meditaciones cartesianas. Perdón, las meditaciones metafísicas. Las cartesianas las escribe alguien como crítica a las metafísicas que son de Descartes. Si ustedes quieren leer algo de Descartes, lean las meditaciones metafísicas. No son tan largas, pero sí son muy difíciles. Voy por más bebida. Ay, perdón. Bueno, lo dejé en la nevera. Bueno, luego viene, dijimos, el tercer bloque, la Edad Moderna, y el filósofo más prominente es Descartes. Descartes elabora el árbol del conocimiento, se basa en la razón, dice que los sentidos nos engañan, pero no quiero adelantar nada hasta hacer un video exclusivamente sobre Descartes, que puede ser el próximo. Descartes es ineludible. El que quiera saber de filosofía tiene que leer a Descartes. Luego hay una gran cantidad de filósofos como Hume. Hume es importante porque es lo opuesto a Platón, porque Hume inventa el método científico o lo consolida y dice que todo se puede, que el conocimiento parte de los sentidos.
es el fundador del método científico, ¿no? Pero para mí es un filósofo menor. Entonces tenemos a Descartes, a Hume, a Spinoza, y una gran cantidad de filósofos en la Edad Moderna, ¿no? La Edad Moderna es prolija en filósofos, ¿no? Y termina, digamos, con Kant. Para algunos, Kant es el último filósofo de la Edad Moderna y para otros, Kant es el primer filósofo de la Edad Contemporánea. Como ustedes quieran, ¿no? Yo, por esa discusión que hay de colocar a Kant, perdón, es que yo no soy nada elegante. Perdí toda la elegancia que me enseñaron de pequeña. El mundo, la vida no ha sido elegante conmigo, entonces, bueno. Entonces, yo no voy a pelear porque alguien considera a Kant el último de los modernos o alguien lo considera el primero de los contemporáneos, ¿no? Kant hace una crítica de la razón pura. Evidentemente, una crítica de la razón pura es una crítica ¿a quién? A Platón, ¿no? Pero Kant es un filósofo muy importante porque él por fin dice que el conocimiento parte de ambas fuentes, de los sentidos y de la razón. O sea, no hay por qué descartar ninguna fuente de conocimiento, ¿no? Ambas fuentes, los sentidos y la razón, nos llevan al conocimiento. La razón pura nos lleva al conocimiento y el método científico, es decir, los sentidos también nos llevan al conocimiento. Kant desarrolla una cosa muy interesante que es la intuición eidética, ¿no? Algo que tú conoces instantáneamente, que no tienes que pensar para adquirir ese conocimiento, algo que se te presenta ya tal cual es, digamos que como un regalo, ¿no? Y que le pasa a todos los seres humanos, ¿no? Eso se ve mucho en matemáticas, cuando te dicen, demuestra este teorema, supónganse un alumno de matemáticas puras que está viendo álgebra. Y le dicen, soluciona ese problema y llena 3 páginas de fórmulas. Entonces, a lo mejor la respuesta es, no amerita comprobación. No amerita demostración. Hay cosas que no ameritan demostración, que las vemos, pero no con los ojos, ustedes me entienden. Entonces, esas cosas, ¿cómo nos llegan? ¿Cómo las aprendemos? Las aprendemos a través de la intuición eidética. Es algo que tú sabes porque te llega. Y cuando veamos a Kant, ampliaré más el asunto, ¿no? Pero la edad moderna es prolija en filósofos y todos muy buenos. Luego llegamos a la edad contemporánea, ¿no? Con Nietzsche, que mata a Dios. Esto es un decir, esto hay que explicarlo, ¿no? En la edad contemporánea hay un poco de todo. Está Nietzsche, está Hegel, el fundador de la filosofía de la historia. Está Marx, con su materialismo dialéctico. Está Gadamer, que por cierto, Gadamer se considera un filósofo contemporáneo y cuando yo llegué a España todavía estaba vivo. Si está vivo, tiene más de 100 años. Gadamer es el último de los contemporáneos. Pero hay muchísimos contemporáneos, ¿no? Sartre, por supuesto. Sartre es importantísimo. En España no lo dan en bachillerato porque odian España tiene un problema con Francia que la odia y los estudiantes de bachillerato español no oyen nunca hablar de Sartre. Yo hablaré de Sartre, pero no de Ortega y Gasset ni de María Zambrano. Para mí no son filósofos. Para los españoles sí, para mí no. Yo sí hablaré de Sartre. Sartre, filósofo contemporáneo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Hay muchísimos filósofos contemporáneos. Leibniz, pero Leibniz más cercano en el tiempo a Descartes, ¿no? Hegel es muy importante porque es el filósofo de la filosofía de la historia, inaugura esa corriente filosófica que es la filosofía de la historia, ¿no?
Y Gadamer, ya les digo, se considera, no sé si ha muerto ya, el último filósofo contemporáneo. Y ese es el cuarto bloque. ¿Y estamos dónde? ¿En el mundo contemporáneo? No, estamos en la postmodernidad. ¿Por qué no se llama postcontemporáneo sino postmodernidad? Pues pregúntenle al que ha bautizado este momento histórico que vivimos como postmodernidad desde el punto de vista filosófico. Yo creo que yo nací en la edad contemporánea y en cierto momento de mi vida cambió de contemporáneo a postmodernidad y ahora estoy en la postmodernidad. El caso es que vivimos en la postmodernidad. Y dije que había 4 bloques, no 5, pero bueno, vamos a mencionar la posmodernidad es el ahora, ¿no? Algunos filósofos posmodernos, por ejemplo, Althusser, que ya ha muerto, y que por cierto asesinó a su esposa, ¿no? Deleuze, Guattari, hay un libro muy bueno escrito a 2 manos por Deleuze y Guattari, llamado Esquizofrenia y Capitalismo. Los filósofos pragmáticos norteamericanos, Peirce, Dewey, Peirce y James, también son posmodernos. Deleuze, Guattari, Althusser, bueno, filósofos menores que se consideran menores como Umberto Eco. Wittgenstein es un filósofo posmoderno. Y bueno, Eagleton, que está vivo, es un filósofo posmoderno. Terry Eagleton, a mí me gusta mucho, es un filósofo marxista, pero excelente. Y el pero, táchenlo, el pero no se debe decir. Es un filósofo marxista y excelente. Eagleton, Terry Eagleton. ¿Quién más anda por allí? Ah, bueno. Filósofa posmoderna, pues por supuesto, no. Es una filósofa contemporánea. Hannah Arendt. Ah, se me olvidó nombrar a un gran filósofo contemporáneo, Heidegger. El filósofo de la muerte, ¿no? Y Hannah Arendt fue discípula de Heidegger y la única mujer importante en la historia de la filosofía, ¿no? Y eso es un esquema sobre la historia de la filosofía pensada como un recuento de filósofos, ¿no? Ahora, si nos vamos, podemos hacer una historia de la filosofía distinta, tratando los grandes temas, ¿no? Podemos hacer una historia de la filosofía que primero te hable de la ética o la moral, después de la política, después de la ciencia, después del universo, después del hombre, ¿no? Por temas, por los grandes temas, ¿no? En este caso la he dividido en filósofos y no en grandes temas, es decir, la he dividido cronológicamente, ¿no? Pero también se puede dar la filosofía tema por tema, por ejemplo, la ética, y en la ética hablar de la ética de cada uno de los filósofos que han existido, ¿no? Etcétera. Y bueno, esto es más o menos un esquema de la historia de la filosofía. Creo que hay que tener un esquema para saber lo que queremos aprender y lo que queremos saber, ¿no? Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos. 3:48 AM, 11 de mayo, martes 2021, España, Madrid.